Siento que me estoy volviendo loco cuando tú me miras, cuando tú me miras. Siento que yo estoy tocando el cielo cuando me miras, mi dulce niña. ¡Esa! Paraguayete. Continuamos con todos ustedes, estamos en el bloque número 2 y por supuesto bloque número 2 de Paraguayete TV, así que ya desde ya muchas, pero muchas gracias a las personas que ven nuestro video. Le mandamos un saludo cordial también a las personas que comparten. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Paraguayete TV, también darle like a la fanpage y seguir a la cuenta de Instagram de Paraguayete TV, lo mejor del folclore nacional. Bloque número 2, momentos de la biografía. Este bloque es presentado y auspiciado por Cell System. Cell System, servicio técnico de José Cáceres. Cell System, venta de celulares y accesorios. Huawei, iPhone, Samsung. Contacto al 0983 432 688. Dirección General Caballero y 22 de Julio, en la ciudad de San Lorenzo. Cell System. Muchas gracias, Cell System. Un saludo para mi gran amigo José. Cell System en la ciudad de San Lorenzo. Biografía de un gran artista, un gran compositor. Vamos a conocer a continuación el gran Óscar Cardoso Ocampo, aquí en Paraguayete TV. Óscar Cardoso Ocampo nació en Buenos Aires el 27 de diciembre de 1942. Fue un pianista, compositor, director de orquesta y arreglista argentino. La música de Óscar Cardoso Ocampo nace en sus raíces familiares, pues fue el hijo mayor del compositor paraguayo Mauricio Cardoso Ocampo, quien fue exiliado a Buenos Aires, como muchos otros músicos compatriotas de su tiempo, y desarrolló en la capital porteña gran parte de su carrera artística. En Paraguay, desarrolló materiales discográficos con Vocal 2, Betty Figueredo, Óscar Gómez, Ricardo Flecha, El Tercero Ñamandú, el Grupo Sembrador y hasta con Don Agustín Barbosa, compositor y cantante paraguayo contemporáneo del padre de Óscar. Entre los últimos grandes proyectos de Óscar Cardoso Ocampo se destaca la obra conceptual El Diario del Regreso, que proponía un diario imaginario de la vida del Che Guevara, que transcurría desde su muerte hasta el regreso de sus restos a Cuba. En este musical cantado por Jairo, sobre poemas de Hamlet, Lima Quintana, Óscar Cardoso Ocampo pasaba por todos los ritmos sudamericanos, desde los de Bolivia, donde la tumba del revolucionario fue encontrada, hasta Cuba, tierra de su primera revolución. Esta obra fue estrenada en el memorial donde descansan los restos del Che en Cuba en el año 2000. Argentino de nacimiento, Óscar Cardoso Ocampo fue, de hecho, considerado paraguayo en Paraguay y en sus últimos años de vida que ocupó de estrechar y rubricar este vínculo. Un proyecto que expresó sus sentimientos sobre esta doble nacionalidad es Encuentros del Alma, una serie de espectáculos que el músico propició en Asunción. En ellos se encontraron en escena instrumentistas y cantantes de Paraguay y Argentina. Óscar Cardoso fallece el 21 de julio del año 2001.